Hay un patrón en la historia que ha derrocado a 3 gobiernos importantes en los últimos 250 años. Cada vez, las personas en el poder creyeron que nunca podría pasarles a ellos. Y ahora mismo, en 2025, Estados Unidos está siguiendo exactamente ese mismo patrón, etapa por etapa y agravio por agravio. Casi como si estuviéramos leyendo un guión escrito con sangre y caos. En 1789, Francia era la nación más poderosa de Europa, rica, culta y avanzada. París era el centro del arte, la ciencia y la filosofía. Pero en menos de 5 años, el gobierno fue derrocado. El rey fue decapitado y el país descendió al terror, donde 40.000 personas fueron ejecutadas por crímenes políticos. En 1917, Rusia era un vasto imperio que se extendía por 2 continentes. Los zares gobernaban a 180 millones de personas. Parecía inquebrantable. Pero en apenas 8 meses, todo el régimen colapsó. El zar fue ejecutado junto con su familia. Los bolcheviques tomaron el poder. Y después vino la guerra civil, que mató a más de 20 millones de personas. En 1959, Cuba era una de las naciones más prósperas del Caribe. Tenía turismo, casinos, inversión extranjera y una economía funcional. En menos de 2 años, Fidel Castro derrocó al gobierno. La propiedad privada fue nacionalizada. Los opositores fueron encarcelados o ejecutados, y el país entró en una dictadura comunista que duraría más de 60 años. 3 veces, 3 revoluciones, 3 momentos en los que un gobierno aparentemente estable colapsó en el caos. Y cada vez, las personas en el poder nunca lo vieron venir. Pensaron que eran intocables, pensaron que la gente nunca se levantaría, pensaron que el sistema era demasiado fuerte para caer. Se equivocaron cada sola vez. Y ahora mismo, todas las señales de advertencia que precedieron a esas 3 revoluciones están presentes en Estados Unidos. Desigualdad extrema de riqueza, corrupción gubernamental generalizada, una clase media en colapso y una pérdida total de confianza en las instituciones. Estados Unidos no se está acercando al patrón. Ya está en la etapa 4, y la historia dice que la etapa 5 y la 6 llegan rápido. Esta es la historia de cómo ocurren las revoluciones, por qué los gobiernos nunca las ven venir y por qué las matemáticas dicen que Estados Unidos podría ser el siguiente. Antes de recorrer el patrón, necesitas entender qué es realmente una revolución. Una revolución no es una protesta, no es un motín, no es una elección. Una revolución ocurre cuando el sistema existente es completamente destruido y reemplazado, muchas veces por algo mucho peor. Las revoluciones no ocurren porque la gente sea pobre. La pobreza ha existido durante toda la historia de la humanidad. Las revoluciones ocurren cuando las expectativas superan a la realidad, cuando las personas creen que merecen algo mejor de lo que tienen, cuando la brecha entre las élites y todos los demás se vuelve extrema. Y lo más importante, cuando la gente pierde la fe en que el sistema pueda arreglarse a sí mismo. Cuando la reforma pacífica se vuelve imposible, la revolución violenta se vuelve inevitable. Esas no son palabras de un radical, fueron dichas por John F. Kennedy. Y la historia le ha dado la razón todas y cada una de las veces. Francia, Rusia, Cuba, 3 siglos diferentes, 3 ideologías distintas, pero exactamente la misma secuencia de 6 etapas. Veamos cómo ocurrió en la realidad. Empecemos con la madre de todas las revoluciones modernas, Francia, en 1789. Durante la década de 1780, Francia era el centro de la civilización europea. París era la capital cultural del mundo. El francés era el idioma de la diplomacia. Las artes, la filosofía y la ciencia florecían. El rey Luis XVI ocupaba el trono. La monarquía había gobernado Francia durante 800 años. Parecía eterna e inquebrantable. Pero bajo la superficie, la corrupción era total. Esta es la etapa 1 de toda revolución. Desigualdad extrema de riqueza. En 1789, Francia tenía 27 millones de personas, divididas en 3 clases. La primera clase, las élites, poseían el 10% de la tierra y no pagaban impuestos. La segunda clase, la nobleza, unas 400.000 personas, poseía el 25% de la tierra y casi no pagaba impuestos. La tercera clase, la clase media y baja, 26 millones de campesinos y trabajadores, poseía el 65% de la tierra y pagaba todos los impuestos. Y no se trataba solo de impuestos. La nobleza tenía privilegios. Vivían en palacios mientras la gente común se moría de hambre. Para 1788, Francia ya se estaba desmoronando. Una mala cosecha provocó que el precio del pan se duplicara, y como el pan representaba aproximadamente el 88% del presupuesto de un campesino, millones de personas ya no podían pagar comida. Mientras la gente común pasaba hambre, la nobleza seguía viviendo en el lujo y organizando banquetes extravagantes en Versalles. El problema no era solo la desigualdad, sino la incompetencia total del gobierno. El rey Luis XVI era débil e indeciso. Francia estaba en bancarrota después de años de guerra, pero la solución siempre era la misma: pedir más dinero prestado y subir los impuestos a los campesinos, mientras la nobleza y el clero se negaban a contribuir. Cuando las reformas fueron bloqueadas, la crisis explotó. En 1789, la clase media educada se volvió contra
el sistema. Se declaró la Asamblea Nacional y desafió la autoridad real. La confianza en las instituciones colapsó. Grupos radicales ganaron apoyo masivo. El rey fue ejecutado públicamente junto con la reina María Antonieta. Y poco después, nobles, sacerdotes, rivales políticos e incluso antiguos revolucionarios fueron ejecutados en plazas públicas. Decenas de miles fueron asesinados. El caos se extendió y finalmente Napoleón tomó el poder. La revolución que prometía libertad terminó en dictadura y guerra. Ahora avancemos 128 años. Para 1917, Rusia era un vasto imperio, gobernado por el zar Nicolás II. Rusia era enorme, extendiéndose desde Europa hasta el Pacífico. Etapa 1. Desigualdad extrema de riqueza. El zar y la nobleza poseían casi todo, mientras los campesinos representaban aproximadamente el 80% de la población y no poseían casi nada. Incluso después de que la servidumbre terminó en 1861, la mayoría de los campesinos seguía trabajando tierras que no les pertenecían y pagando rentas asfixiantes. En las ciudades, los obreros de fábrica trabajaban largas jornadas por salarios de hambre, muchas veces junto a niños, sin leyes de seguridad. Mientras tanto, la élite vivía en palacios, completamente desconectada de la vida cotidiana. Etapa 2. Corrupción e incompetencia del gobierno. El zar Nicolás II fue un desastre, débil, indeciso y completamente desconectado de la realidad. Él creía que Dios lo había elegido para gobernar y que, por lo tanto, no era necesaria ninguna reforma. En 1905, cuando algunos trabajadores pacíficos marcharon hacia el Palacio de Invierno para pedir mejores condiciones, los soldados abrieron fuego y mataron a cientos de personas. Esta masacre, conocida como el Domingo Sangriento, destruyó la confianza pública. La Primera Guerra Mundial empeoró todo aún más. Rusia entró en la guerra en 1914 y fue una catástrofe. Millones de soldados mal equipados fueron enviados a morir. Los oficiales eran incompetentes y las líneas de suministro colapsaron. Los soldados peleaban sin balas. Divisiones enteras se rindieron porque no tenían municiones. Para 1917, Rusia había sufrido 3 millones de bajas. El ejército estaba desertando. La economía se estaba derrumbando, pero el zar y la élite seguían viviendo en el lujo. Etapa 3. La clase media y el ejército se vuelven contra el Estado. A principios de 1917, la escasez de alimentos provocó disturbios por el pan en Petrogrado. El ejército fue llamado para restaurar el orden, pero los soldados se negaron a disparar contra la multitud. Se amotinaron. Cuando el ejército se niega a defenderte, el gobierno ha terminado. En marzo de 1917, Nicolás II abdicó, poniendo fin a 300 años de dominio de la dinastía Romanov. Etapa 4. Pérdida de fe en las instituciones. Un gobierno provisional prometió reformas, pero mantuvo a Rusia en la guerra. Los soldados querían paz, el pueblo quería comida, y el gobierno provisional no entregó ninguna de las dos cosas. Como resultado, la fe pública se evaporó en cuestión de meses. El gobierno provisional perdió legitimidad rápidamente. Fue visto como débil, incompetente y subordinado a potencias extranjeras. Y en ese vacío apareció Vladimir Lenin junto con los bolcheviques. Etapa 5. El movimiento revolucionario obtiene apoyo masivo. Vladimir Lenin y los bolcheviques prometieron 3 cosas: paz, tierra y pan, poner fin a la guerra y redistribuir las tierras de la élite entre los campesinos. Su mensaje simple se difundió rápidamente entre soldados, obreros y campesinos. Etapa 6. El gobierno es derrocado y sigue el caos. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder. Siguió una guerra civil desde 1918 hasta 1922, que mató a alrededor de 10 millones de personas. La Checa, la policía secreta, ejecutó a cualquiera sospechoso de actividades contrarrevolucionarias. Pueblos enteros fueron exterminados. En julio de 1918, el zar y toda su familia fueron ejecutados en un sótano, fusilados y apuñalados con bayonetas, incluso los niños. Para 1922, los bolcheviques controlaban Rusia, pero el costo fue catastrófico. 10 millones habían muerto en la guerra civil, el hambre mató a millones más y la economía quedó destruida. La revolución que prometía liberación entregó dictadura, hambruna y terror. Ahora veamos el caso más reciente de este patrón: Cuba, en 1959. Esto sorprende a muchas personas porque Cuba no era un país pobre ni en colapso. En la década de los 50, Cuba tenía uno de los niveles de vida más altos de América Latina. La Habana era rica, moderna y llena de turismo, casinos e inversión extranjera. En la superficie, todo parecía estar bien, pero por debajo las mismas 6 etapas ya se estaban desarrollando. Etapa 1. Desigualdad extrema de riqueza. La mayor parte de la riqueza de Cuba estaba concentrada en La Habana y entre las élites conectadas con el presidente Fulgencio Batista. Fuera de la capital, especialmente en el oriente rural de Cuba, la pobreza era generalizada. Las plantaciones de azúcar dominaban la economía y gran parte de la tierra pertenecía a empresas extranjeras. Las ganancias fluían hacia una pequeña élite o salían del país. Los cubanos rurales carecían de atención médica, educación y oportunidades. El contraste entre el lujo de La Habana y las dificultades del campo era imposible de ignorar. Etapa 2. Corrupción
corrupción e incompetencia del gobierno Batista, llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1952. Canceló las elecciones y gobernó como dictador. La corrupción estaba en todas partes. La policía y los tribunales podían comprarse. Los opositores políticos eran encarcelados, torturados o asesinados. Mafiosos estadounidenses operaban casinos con la aprobación de Batista y le pagaban una parte de las ganancias. El Estado existía para enriquecer a Batista y a sus aliados, no para servir al pueblo. Las protestas eran respondidas con violencia, generando una profunda ira en toda la sociedad. Etapa 3. Radicalización de la clase media. Fidel Castro no era campesino, era un abogado de una familia acomodada. Educado y ambicioso, pudo haberse unido a la élite. En cambio, eligió la rebelión. En 1953, lideró un ataque al cuartel Moncada. Fracasó y fue encarcelado. Durante su juicio declaró: "La historia me absolverá". Liberado en 1955, se exilió y regresó en 1956 con un pequeño grupo de combatientes. La mayoría fue asesinada, pero Castro sobrevivió y se reorganizó. Etapa 4. Pérdida de fe en las instituciones. La brutalidad de Batista tuvo el efecto contrario. Cada pueblo incendiado y cada estudiante torturado empujó a más personas hacia los rebeldes. La fe en las elecciones, los tribunales y el ejército colapsó. Incluso Estados Unidos comenzó a distanciarse de Batista. Cuando el apoyo extranjero desapareció, la legitimidad del régimen se desvaneció. Etapa 5. El movimiento revolucionario obtiene apoyo masivo. Para 1958, el movimiento de Castro había crecido rápidamente. Los campesinos lo apoyaban, la resistencia urbana se expandía, el ejército de Batista comenzó a desertar, los oficiales huían con dinero robado. Etapa 6. El gobierno es derrocado y sigue el caos. El 1 de enero de 1959, Batista huyó del país y Fidel Castro entró en La Habana. Al principio prometió democracia. En cuestión de meses, los opositores fueron arrestados o ejecutados, la prensa fue censurada y la propiedad privada fue confiscada. Cuba se convirtió en una dictadura que duró más de 60 años. Y aquí hay un mensaje importante: la revolución nunca cumple lo que promete. Entrega sangre, purgas y una nueva tiranía. Porque las revoluciones son lideradas por extremistas, y los extremistas no construyen, destruyen. Los moderados que querían reformas fueron ejecutados o enviados al exilio. Las personas que pensaron que la revolución traería libertad aprendieron demasiado tarde que el caos es peor que la corrupción. Ahora hablemos de Estados Unidos en 2026 y de por qué todas las luces de advertencia históricas están parpadeando en rojo. Cuando comparas a Estados Unidos hoy con Francia en 1789, Rusia en 1917 y Cuba en 1959, el patrón es imposible de ignorar. Etapa 1. Desigualdad extrema de riqueza. En 1980, el 1% más rico de los estadounidenses poseía alrededor del 8% de la riqueza del país. Hoy controla aproximadamente el 32%, un nivel incluso más alto que el de Francia antes de su revolución. El 0.1%, alrededor de 130.000 hogares, ahora posee más riqueza que el 90% inferior combinado. Los multimillonarios viven de forma visiblemente distinta: jets privados, megajets, turismo espacial, mientras millones de estadounidenses no pueden pagar vivienda, atención médica o educación. Muchos trabajan 2 o 3 empleos solo para sobrevivir. Esta brecha no solo es grande, es humillante e imposible de ignorar. Y históricamente, ahí es donde comienza el resentimiento. Etapa 2. Corrupción e incompetencia del gobierno. La confianza pública en el gobierno se ha derrumbado. La confianza en el Congreso está cerca de mínimos históricos. La credibilidad de la Corte Suprema está cayendo. Casi la mitad del país cree que las elecciones son injustas o manipuladas. El uso de información privilegiada por miembros del Congreso es generalizado. Los cabilderos escriben las leyes. Las corporaciones controlan a los políticos y nada se resuelve. La infraestructura se está cayendo a pedazos. La deuda es de 36 billones de dólares y sigue aumentando. Los problemas que deberían resolverse no se resuelven porque el gobierno no sirve al pueblo, sirve a los donantes. Cuando ambos partidos son vistos como corruptos e incompetentes, y cuando los votantes creen que el sistema está amañado, la fe en la democracia muere. Etapa 3. La clase media, destruida y radicalizada. Esta es la etapa más peligrosa. La clase media estadounidense está siendo vaciada. La educación universitaria trae deudas de por vida. Ser dueño de una casa está fuera de alcance. Los costos de la salud arruinan a las familias. Los salarios se estancan mientras los precios de los activos se disparan. Los jóvenes educados están peor que sus padres, a pesar de haber hecho todo lo que se les dijo que hicieran. Cuando maestros, ingenieros, enfermeras y profesionales no pueden construir vidas estables, se radicalizan. Las revoluciones no comienzan con los más pobres, comienzan con personas educadas que esperaban un futuro y se sienten traicionadas. Etapa 4. Pérdida de fe en las instituciones. Aquí es donde se encuentra Estados Unidos ahora. La confianza en los medios, los tribunales, la policía, las elecciones y las agencias federales se ha fracturado por completo. La mitad del país cree que la elección
elección de 2020 fue robada. La otra mitad cree que el 6 de enero fue un intento de golpe de Estado. Ningún bando confía en el otro. Ningún bando cree que el sistema sea neutral. Las instituciones se ven como armas políticas, no como bases compartidas. Cuando eso ocurre, la nación deja de funcionar como un solo país. Se convierte en dos poblaciones compartiendo el mismo territorio, esperando un detonante. Etapa 5. Los movimientos revolucionarios ganan apoyo masivo. Esta etapa se está formando. En la izquierda, crecen los llamados a redistribuir la riqueza y rehacer el sistema. En la derecha, aumenta el apoyo a un liderazgo autoritario y a acciones fuera de la ley. Ambos lados creen cada vez más que el sistema no puede arreglarse desde dentro. Cuando los moderados pierden el control y los extremos ganan impulso, esta etapa llega rápido. Etapa 6. Colapso del gobierno y caos. La historia muestra lo que viene después. La violencia política se intensifica, las instituciones se fracturan, las fuerzas de seguridad se dividen, las cadenas de suministro se rompen, los estados desafían la autoridad federal, las potencias extranjeras interfieren. Lo que surge después, rara vez, es mejor. A menudo es más brutal, más autoritario y más destructivo que lo anterior. Francia, Rusia y Cuba creyeron que eran diferentes, pero todas estaban equivocadas. Estados Unidos se encuentra ahora en la etapa 4, y la historia demuestra que, una vez que un país llega a este punto, detener el ciclo se vuelve extremadamente difícil. Las respuestas no están en el futuro, están escritas con claridad en el pasado.